Como dije en la clase virtual, la idea es que nosotros nos enfoquemos ahora en hacer planos eléctricos, ¿no?, de diferentes situaciones. Por eso los siguientes TPs, el 8 y el 9, van a ser lo que se lo define como planos en detalle. O sea, detalladamente una pared o un rincón, ¿no? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es dibujar en base a un plano teórico, ¿no?, de teclas, tomacorrientes, térmicas y disyuntores, además de cierta iluminación o ciertos sensores o elementos, cómo sería una instalación eléctrica, ¿sí? El tendido de cables, etc. Para eso nos vamos a guiar por este cuadernillo, ¿sí?, el cual es básicamente un paso a paso de lo que hay que hacer para llegar a un plano. Entonces, antes que nada, como todo plano, tenemos símbolos, ¿no? Entonces, hay una serie de tablas en las cuales les va a ir diciendo cómo convertir cada símbolo teórico en uno práctico, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, línea eléctrica, son los cables, interruptor o tecla, ¿no? La simple, la de combinación, que es la clásica tecla de pasillo o de escalera, ¿no?, que uno toca al principio, se prende y cuando llega al final toca otra tecla y se apaga esa misma luz. Toma corrientes, el diferencial, el que tenía la T de test prueba, es justamente este dibujo. Después tenemos la térmica o termomagnética. Bueno, el ingreso de la electricidad desde lo que sería en este caso el tablero general principal, por ejemplo, la toma tierra, bueno, lámparas, cuando usemos tubos fluorescentes, si son justamente de los viejos, o sea, no son LED, sino los tubos fluorescentes, llevan consigo una reactancia, que es una especie de transformador, el tubo en sí mismo. Bueno, hay un montón de elementos, ¿no?, que si estuviéramos en el colegio, la idea es irlos viendo e ir manipulando para justamente después, cuando a ustedes les toque, porque cambian algo en sus casas, porque tienen que reparar algo, por lo que sea, por lo menos saben de qué están hablando, ¿no? Tenemos dimmer, que es justamente la perilla que hace que la luz sea más tenue o más fuerte, que hay que usar lámparas particulares, no se puede usar cualquier cosa para eso. Tenemos sensores fotosensibles, sensor de luz, o sea que en base a que si hay luz o no en el ambiente, prende o apaga una lámpara, el clásico de patios, por ejemplo, o de jardines. Sensor de presencia, o sea, sensor de movimiento. Si se ve movimiento, se activa por cierto tiempo. También muy importante para pasillos, para lugares de poca circulación y que la verdad, por un tema de ahorro energético, de sustentabilidad, o lo que sea, muchas veces conviene usar eso antes que una luz de pasillo por timer, por ejemplo. Bueno, y hay otras cosas más. Interruptores temporizados, que son artefactos que se ponen directamente en el tablero, por ejemplo, que pueden cronometrar, ¿sí?, y configurar para que se activen en cierto margen horario puntual, que también se usa mucho para carteles, para estufas, para ciertas cosas que quizás, antes de poner un simple sensor, listo, se pone que de tal a tal hora se prenda. Listo, o al revés, de tal a tal hora se apague y tales días de la semana, o sea, son bastante, la verdad, bastante copados, ¿no? Luces de emergencia, pulsador de timbre, un timbre, o sea, en el cole podríamos hasta conectar un timbre y hacerlo sonar para molestar a nuestros compañeros. Ojalá podamos encontrarnos para jugar un poco con todo esto. Pero bueno, no importa. Como les decía, la idea es pasar de un plano teórico a un plano práctico. El plano teórico sería este que tenemos acá, que a simple vista es muy parecido a cualquier circuito electrónico, ¿no? Porque hay nodos, hay líneas y hay elementos enchufados, conectados entre sí, ¿no? Entonces la idea es que nosotros, por ejemplo, en este caso pasemos este circuito a este dibujo de este tablero, ¿no? Literalmente este tablero es, por ejemplo, el tablero número 2 de los 6 que tenemos en nuestro taller, donde verán que está el tablerito, ¿no?, con el disyuntor, que es el que está bien a la izquierda, y después tenemos dos térmicas. En este caso están puenteadas por abajo. Lo correcto hubiera sido que salga por debajo del disyuntor, ¿no?, y se conectaran por arriba de las térmicas. Pero bueno, una cuestión de practicidad y comodidad, así está predibujado.
Yo lo que les voy a pasar es en PDF los primeros 3 tableros que son los que vamos a usar. O sea, el plano del tablero 1, 2 y 3. Se los voy a cargar al Classroom. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? El primer paso de todos, ubicar los elementos que aparecen en nuestro circuito teórico en nuestro circuito práctico, nuestro plano práctico. ¿Cómo sabemos qué elemento va en cada uno? Si recuerdan, alrededor de cada elemento hay un cuadrado de línea punteada. Bueno, ese cuadrado hace referencia a justamente cada caja, ya sea octogonal o rectangular, y se asocian con un número. Entonces, ahí por ejemplo el interruptor S2 aparece en la caja 2, listo, lo dibujo en la caja 2, y así sucesivamente. Todo lo que son artefactos de iluminación, o sea, las luminarias, lamparitas, tubos, reflectores, lo que sea, siempre vamos a dibujar por fuera de nuestras cajas, ¿sí? Octogonales, porque por acá van a estar pasando continuamente cables. Entonces, por una cuestión también de prolijidad y comodidad, lo vamos a dibujar por fuera. En cambio, las teclas y los tomacorrientes no, esos sí o sí van a ir dibujados dentro, ¿no?, de las cajas, y a tener en cuenta, muy importante, pero muy importante, que las teclas tienen que estar de esta manera dibujadas. Y los tomas de esta. ¿Sí? Las teclas no pueden ir de repente de manera vertical. Porque nosotros en nuestra casa no tenemos teclas de ese modo. Y si las tenemos es un modelo muy particular, y porque es una cuestión más artística que otra cosa. Así que por ese motivo, como vamos a hacer lo más genérico posible, vamos a dibujar de esta manera. Una vez que ya tenemos dibujados los otros elementos, empezamos a dibujar los cables. Por ejemplo, en este caso, hemos arrancado por el cable de fase. ¿Sí? Yo acá lo dibujé en color rojo. Lo ideal sería en realidad dibujarlo en color marrón. Pero bueno, cualquiera de los dos es legal, por así decirlo. Si ustedes no llegan a tener ni marrón ni rojo para usar, y usan, yo que sé, un violeta, bueno, lo que sí o sí van a tener que hacer es acá al lado, por ejemplo, hacer un cuadradito violeta y poner que ese es el color de fase, ¿no? O en el cuadro de referencias, cuando hagan un plano, también aclarar, este es el fase, el violeta va a ser el fase. Porque lo correcto hubiera sido usar marrón o rojo. Entonces nada, conectamos por donde va todo ese cable. Si prestan atención, los nodos no están hechos acá, por ejemplo, en el tablero, que sería lo más práctico, ¿no? Lo más cómodo. Pero ¿qué pasa? No se puede hacer eso. Porque, si recuerdan el video, por ejemplo, la imagen de mi tablero, el de mi casa, era muy chiquito. No había espacio cómodo para poder tener un empalme, encintado, todo, y asegurarme de que no haya ningún problema. Entonces, para ahorrarme ese dilema, lo que se plantea en las reglamentaciones es que todo empalme o nodo se haga en cajas, ya sean de pase, como por ejemplo podría definirse esta caja octonal, la 4 de acá arriba, como una de pase, o en la misma caja donde tenemos las teclas o los tomacorrientes. Una vez terminado con eso, pasamos a dibujar el neutro, ¿sí? Que se hace con azul o con celeste. Lo correctísimo sería con celeste, en el peor de los casos lo hacemos con azul. Lo mismo, si llegamos a necesitar algún nodo, lo hacemos en la caja y listo. Una vez que ya tenemos fase y neutro, o sea, fase sería el cable positivo y neutro el negativo, pasamos a dibujar los cables auxiliares. ¿Qué son los auxiliares? Los que van desde la tecla, desde el interruptor, hasta la lámpara. Hacen ese recorrido, o sea, no llegan, nunca se van a conectar dentro del tablero. Los cuales comúnmente se dibujan de color negro. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos eso, conectamos lo que nos falta. Lo único que nos va a quedar pendiente por ejemplo, justo acá estoy viendo que no se ve una línea de azul de neutro, puede pasar por el visor del PDF. Lo único que nos va a faltar conectar es la tierra, ¿sí? Que es la tercera patita de nuestro tomacorriente. Eso lo dejamos para el final. Donde, como ven acá, listo. Lo conecté a la tercera patita y sube. Si hubiese tenido más de un toma, lo que corresponde hacer es conectar un cable de tierra por cada toma. Es decir, si yo hubiese tenido otro toma corriente en la caja 7, yo acá tendría una derivación tanto del azul como del rojo hacia la caja 7, pero del cable verde de tierra no. Tiene que haber otro cable que salga de este toma y suba. Si hubiera tenido dos tomas en la misma caja, es lo mismo. El cable de tierra, por reglamentación, tiene que haber uno solo por toma, para asegurarnos de que como medida de seguridad
funcione perfectamente y no perjudique o llegue a estropear un toma corriente al otro, debido a una pérdida, a una fuga, lo que sea. ¿No? Y como dice acá, están las condiciones importantes. No, son detalles a la hora de dibujar nuestros planos de manera práctica en una hoja. Nosotros lo que vamos a hacer es, lo que les voy a recomendar hacer es que usen el AutoCAD, directamente dibujan el tablero en el AutoCAD y hacen todos los dibujos que tengan que hacer. Ahí mismo le va a quedar sí o sí prolijo porque es imposible que les quede a mano alzada. Pueden usar los colores que corresponden y listo. Después lo exportan en PDF y me lo mandan. Como les dije, yo les voy a mandar también adjunto a este video, va a estar la consigna, que en realidad son 2 circuitos teóricos. A cada curso le asigné un tablero distinto. ¿Sí? Cualquier duda me la hacen, no hay ningún problema. La idea es que también nos podamos, como decía en la clase virtual, irnos juntando para tener clase de consulta. No creo que sea necesaria, pero cualquier cosa igualmente las haremos. Y nada, por lo menos por ahora, esta es la idea de este TP. Después les voy a asignar cuál es la fecha de entrega del TP8 y después cuál va a ser la del TP9. Para después tener un último TP, que va a ser el TP10, que vamos a trabajar en conjunto con dibujo técnico.